Hola. Hoy nos metemos en una exploración particular, guiada por algunas ideas del libro Reescribiendo el edadismo de Ronald Echeverría. La idea es investigar esos ámbitos donde la discriminación por edad, bueno, lo que llamamos edadismo, parece que tiene menos fuerza, a pesar de que es un problema muy real y creciente, sobre todo al buscar trabajo. Y ahora, bueno, con la duda de si la inteligencia artificial podría incluso colar esos sesgos de edad. Así que nuestra misión hoy, digamos, es doble. Primero, identificar esos oasis, esos espacios donde la experiencia, los años, no son una desventaja tan clara. Y segundo, intentar entender por qué. ¿Qué mecanismos o valores funcionan distinto ahí? Siempre basándonos, claro, en lo que dice el texto fuente. ¿Ok? Vamos a explorar esto a fondo. El autor parte de una idea que me parece fundamental. El edadismo no es una plaga igual en todos lados. Exacto. El texto es muy claro en eso. Señala que el impacto varía y mucho, según el sector. Dice que es bastante más común en el sector privado, en las empresas vaya. Pero curiosamente, parece que hay menos barreras o que es casi irrelevante en otros sitios, como el sector público, el gobierno, ONGs, organismos internacionales. ¿Qué nos dice el texto sobre por qué esta diferencia tan marcada? Pues fíjate, lo fascinante aquí es cómo las propias metas, la estructura de estas organizaciones parecen influir mucho. El texto sugiere, aunque no lo diga así tal cual, que las prioridades son distintas. En el sector público, en las ONGs, la misión institucional, ¿no?, que suele mirar al bien común, a objetivos más largos, pues eso podría llevar a valorar más la experiencia acumulada, la visión histórica, la red de contactos que se hace con los años. Quizás la memoria institucional ahí es un activo más tangible. Tiene lógica, sí. En contraste con un sector privado que, bueno, según sugiere el texto, quizás está más enfocado en métricas de corto plazo, ¿no? En la innovación disruptiva, que a veces se asocia solo con gente joven, erróneamente, o incluso en costes laborales, donde los mayores pueden verse como más caros. Va por ahí el análisis del libro. Precisamente. El texto no es que demonice al sector privado, para nada, pero sí apunta a que sus dinámicas, la competencia, los enfoques de talento, podrían en la práctica generar más filtros por edad. Mientras que en el sector público o en el tercer sector, pues la estabilidad, el conocimiento profundo de procesos complejos, la gestión de relaciones institucionales son cosas que se asocian y se valoran con la veteranía. Así que sí, las estructuras y, sobre todo, diría yo, los objetivos de la organización parecen clave para entender esa primera diferencia que menciona Echeverría. Muy interesante esa conexión, sí. Misión y valoración de la edad. Y el autor no se queda ahí, Identifica otros refugios. Habla del mundo del conocimiento, la academia. Sí, menciona explícitamente universidades, centros de enseñanza superior, señala roles como catedrático, decano, rector, donde la edad no solo no es un problema, sino que a menudo se asocia con prestigio, con sabiduría. El texto sugiere que ahí, bueno, la acumulación de conocimiento, la trayectoria investigadora, docente, eso es el capital principal. También mete en este saco a los tanques de pensamiento, los think tanks, centros de I+D, incluso asociaciones gremiales, cooperativas, donde la experiencia y el conocimiento especializado son, fundamentales. Parece que donde el saber profundo y la visión a largo plazo son el núcleo, la edad juega a favor. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El texto nos lleva de la academia directo a las altas esferas del poder político, y los ejemplos que da, son muy llamativos. Absolutamente. Contundentes. Usa la política como un ejemplo clarísimo de oasis frente al edadismo. Destaca cómo, cuando escribió el libro, figuras clave mundiales eran notablemente mayores. Menciona a Joe Biden, presidente de EU, pasando los 80, ahora tendría unos 82, y a su rival Donald Trump, que tenía 77, ahora cerca de los 80. Y según una nota del texto, figura como actual presidente de nuevo. Son edades que en muchas empresas significarían retiro obligatorio hace tiempo. Y no se limita a Estados Unidos, ¿verdad? El análisis va más allá. Para nada. Amplía la mirada, sí. Recuerda el largo reinado de Isabel II, hasta los 96 años. Y señala a otros líderes globales. Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China. Ambos superando los 70 cuando se escribió. Ahora tendrían 72 o más. Y se detiene bastante en América Latina, apuntando a una tendencia similar. Cita varios presidentes en ejercicio en ese momento,
AMLO en México, pasados los 69, ahora más de 71. Lula da Silva en Brasil, con 77, ahora casi 80. Fernández en Argentina, 64 y pico, ahora 66 largos. Petro en Colombia, 63, ahora 65. Lasso en Ecuador, 67, ahora 69. Chávez en Costa Rica, 62, ahora 64. Y Giammattei en Guatemala, 67, ahora 69. Es importante lo que dice la nota del texto, ¿eh? Estas edades son de entonces, ahora tendrían un par de años más aproximadamente. Vaya, la acumulación de ejemplos es fuerte, sí. ¿Y cuál es la conclusión que saca el autor de este panorama político? La conclusión es potente y directa. Dice que las decisiones que marcan el rumbo de países enteros, que afectan a millones, descansan, en una parte muy significativa, sobre hombros de talento senior. El texto sugiere que en política atributos como la experiencia negociando, la red de alianzas, la resiliencia ante crisis y quizá una cierta percepción de mano firme o sabiduría acumulada, pues se valoran por encima de la juventud. De hecho, lo conecta de forma muy interesante con prácticas ancestrales, ¿sabes? De gobernanza en pueblos originarios de América, donde los consejos de ancianos son la máxima autoridad, un reconocimiento explícito al valor de la experiencia. Parece que en política la longevidad puede ser un argumento de autoridad, ¿no? No un lastre. Una perspectiva que choca con lo que vemos en otros campos. Pero el texto nos guarda otra sorpresa, un ámbito que uno asociaría sobre todo con juventud y físico: el deporte de élite. Aunque, ojo, con un matiz importante. Exacto. El matiz es crucial. No se refiere a los atletas, claro. Su carrera suele ser corta, depende del pico físico. Habla de quienes los dirigen. Los entrenadores, los directores técnicos, los coaches. El autor incluso referencia a un artículo suyo que se titula algo así como «Las competencias directivas de los coaches de élite suben con las canas o sin ellas». La idea es esa. La habilidad para dirigir en la élite parece mejorar, o al menos no decaer, con los años. Y para ilustrarlo recurre a nombres muy conocidos del fútbol mundial. Sí, ejemplos de primer nivel que eran actuales cuando escribió. Menciona a Carlo Ancelotti, entonces en el Real Madrid, con 64 años, ahora 66, y un palmarés, bueno, envidiable, ¿no? Varias Champions. A José Mourinho, que a sus 60, ahora 62, había dirigido a clubes enormes, acumulando títulos. Incluso a Zinedine Zidane, que aunque era algo más joven, 51 en el texto, ahora 53, ya había tenido una etapa gloriosa como entrenador del Madrid después de ser leyenda como jugador. Y no son solo casos aislados, ¿verdad? El texto da datos más generales. Sí, para reforzar el punto, cita datos de edad promedio de los entrenadores en las grandes ligas europeas. Son de diciembre de 2022, según el texto. La media en la Premier League inglesa, 55 años. En la Liga Española, 52. En la Serie A italiana, 54. Y en la Bundesliga alemana, 49. Son edades significativamente altas para un entorno tan competitivo. Incluso menciona el caso extremo de Roy Hodgson, que seguía dirigiendo en la élite inglesa a los 75 años. Vaya tela. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué este campo, que está tan obsesionado con la juventud en el césped, parece valorar tanto la veteranía en el banquillo? ¿Qué dice el texto sobre las razones? Pues el texto lo atribuye a un conjunto de factores muy concretos, que al parecer se aprecian más con los años. Cito casi textual. Su prestigio, sagacidad, experiencia, estrategias de juego y conocimiento del deporte, así como sus habilidades blandas para dirigir y motivar a jugadores de élite, que suelen ser egos complejos, claro, son su mayor valor agregado. La idea es que la capacidad táctica, la gestión del vestuario, el manejo de la presión mediática, son competencias que se pulen con el tiempo. El texto usa una metáfora muy buena. Como el buen vino, su calidad se ve aumentada con los años. En este contexto, la experiencia no es algo abstracto, ¿sabes? Se traduce en resultados, en títulos, en saber manejar situaciones límite. Y eso, parece, cotiza al alza. Sin importar la fecha de nacimiento. Nadie cuestiona a estos técnicos por su edad. Les cuestionan por los resultados. Fascinante. Es como si la experiencia fuera un activo tan visible y medible en este campo que eclipsa cualquier prejuicio sobre la edad. Ahora,
el texto introduce otro factor que puede actuar como un escudo contra el edadismo, algo que va más allá de los sectores, la marca personal. Exacto. Se refiere a esas figuras cuyo nombre, cuya reputación, son tan potentes que funcionan casi como una institución en sí mismos. Son personas que han construido un capital simbólico, un prestigio tan grande a lo largo de su carrera que la edad se vuelve irrelevante. O incluso un atributo más de su leyenda. Y aquí la lista de ejemplos que da el texto es muy diversa, ¿eh? Abarca muchos campos. Sí, es una galería impresionante, la verdad. En cine y teatro, el ejemplo clave es Clint Eastwood. Seguía dirigiendo y actuando con más de 90 años, coronando una carrera de más de 7 décadas. Impresionante. En la música menciona iconos del rock como Mick Jagger, de gira mundial pasados los 80, ahora cerca de los 82, o Paul McCartney, igual de activo, superando los 81, ahora 83. Recuerda el fenómeno de los tres tenores, Pavarotti, Domingo, Carreras, que tuvieron un éxito masivo cuando ya superaban los 60. También evoca leyendas como Frank Sinatra o Julio Iglesias, cuya demanda seguía alta bien entrados en los 70 y 80. Y trae un ejemplo latinoamericano como Ricardo Arjona, el cantautor guatemalteco, haciendo giras multitudinarias cerca de los 60, ahora tendrá 61 o más. Y no se limita solo a las artes escénicas, ¿cierto? El concepto es más amplio. Para nada. El texto lo extiende a la literatura. Cita premios Nobel reconocidos a edades avanzadas, como Miguel Ángel Asturias a los 68 o Mario Vargas Llosa a los 74, y seguía activo a los 87, según el texto. En la ciencia, también. Menciona galardonados con el Nobel ya muy mayores, como Klaus Hasselmann en física, a los 90, o David J. Julius en medicina, a los 66, y amplía la categoría. Pintores, escultores, otros científicos, investigadores, filántropos, activistas sociales, profesores laureados. Básicamente, cualquiera que haya construido una reputación excepcional basada en su talento y sus contribuciones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué esta marca personal protege del edadismo según el análisis del texto? Pues el texto sugiere varias razones. Primero, la reputación ya establecida, el reconocimiento público, generan una demanda que depende de la persona, no de su edad. Segundo, el talento excepcional o la obra creada hablan por sí mismos. Tercero, a menudo estas figuras han cultivado una base leal de seguidores, de público, de clientes, que valoran precisamente esa trayectoria larga. Y cuarto, que es muy importante, muchas de estas personas operan fuera de las estructuras corporativas tradicionales. Son artistas, escritores, científicos, que quizá trabajan por su cuenta, dirigen sus fundaciones, tienen cátedras eméritas. No están sujetos a las mismas políticas de recursos humanos, ¿sabes? Ni a jubilaciones forzosas, ni a percepciones sobre la curva de rendimiento que pueden afectar a empleados dentro de una empresa. Su valor reside en quiénes son y lo que hacen, no en cómo encajan en un organigrama. Entendido. La marca personal como un activo que te permite, bueno, en cierta medida definir tus propias reglas de juego. Pero el libro no solo se enfoca en las élites, en los famosos, también rescata historias de personas, pues anónimas o menos conocidas, que muestran una longevidad laboral extraordinaria. Sí, y son casos realmente inspiradores, porque demuestran que esta resistencia al edadismo no es solo cosa de genios o estrellas. Comparte dos ejemplos muy potentes. Uno es Walter Ortmann, un brasileño que tiene el récord Guinness por la carrera profesional más larga en la misma empresa. Imagínate, 85 años. Empezó con 15 en una textil, Industrias Renausá, y superó los 100 años trabajando allí. 85 años en la misma empresa. Es increíble. Es casi inconcebible hoy en día, la verdad. ¿Y el otro caso? El de Hazel McCallion, en Canadá. Fue alcaldesa de Mississauga durante 36 años seguidos. Un mandato larguísimo. Pero lo más asombroso es que después de dejar la alcaldía, ya pasados los 90, siguió trabajando activamente en la Autoridad Aeroportuaria del Gran Toronto hasta después de cumplir los 100 años. El texto aclara que falleció en enero de 2023 con 102 recién cumplidos, pero su vitalidad y su compromiso laboral hasta el final son, extraordinarios. Son historias que hablan de una dedicación, una resistencia increíbles. Entonces, ¿qué significado les da el texto a estos ejemplos de longevidad laboral más anónima?
¿Qué nos dicen sobre estos oasis? Estos casos, aunque quizás sean excepcionales por lo extremos, ilustran otros factores que pueden ir contra el edadismo. La lealtad mutua. Imagino que Orthman no se quedó 85 años si no se sentía valorado. La dedicación profunda a una tarea o a una comunidad, como Macallion. Y el valor incalculable de la memoria institucional, de la experiencia específica que acumulas en un rol, en un lugar, en un mercado laboral actual que a menudo valora la rotación, la novedad constante, la agilidad, a veces malentendida como juventud, pues estas historias nos recuerdan el valor profundo de la estabilidad, del compromiso a largo plazo, del conocimiento que solo dan los años de dedicación. Son la antítesis de la cultura de usar y tirar, ¿no? Representan carreras construidas sobre la constancia, la fiabilidad, una relación de confianza duradera, sea con una empresa o con una comunidad. Muy bien, hemos recorrido bastante terreno. Hagamos una recapitulación rápida de estos oasis, estos refugios donde el edadismo parece menos virulento según el análisis del texto de Echeverría que hemos explorado. Identificamos sector público, ONGs, organismos internacionales, quizás por su enfoque en la misión, el largo plazo. La academia y centros de conocimiento, donde la sabiduría acumulada es clave. La alta política y la gobernanza, donde la experiencia parece ser un activo valorado. Un nicho inesperado como la dirección técnica en el fútbol de élite, por esa valoración tan tangible de la experiencia estratégica y de gestión. Y finalmente, aquellos individuos con una fuerte marca personal en diversos campos, y también esos casos notables de longevidad y lealtad laboral extrema. Exacto. Y si intentamos sacar una idea central de todo esto, siguiendo la línea del texto, podríamos decir que, bueno, aunque el edadismo es un problema real y documentado, sobre todo en la contratación en el sector privado, no es una ley universal. No es una barrera infranqueable en todos los contextos. Los ejemplos que hemos visto demuestran que hay entornos, hay situaciones donde la experiencia, la sabiduría acumulada, el liderazgo probado, la reputación construida y las habilidades únicas no solo mantienen su valor, sino que pueden incluso incrementarlo con los años. Lo cual no anula el problema generalizado del edadismo, claro. En absoluto. El propio texto lo reconoce como un desafío social importante, ¿eh? Pero estas excepciones son cruciales, porque nos muestran que es posible valorar la contribución de las personas más allá de su fecha de nacimiento. Nos enseñan que existen contextos donde el talento senior no solo se acepta, sino que se busca activamente, se recompensa. Y entender por qué ocurren esos oasis es el primer paso para pensar cómo podríamos extender esas condiciones a otros sitios. Y eso nos lleva directamente a una reflexión final, ¿no? Una pregunta para que quienes nos escuchan se queden pensando. Algo que surge naturalmente de esta exploración. Si hemos visto que en estos oasis se valora la experiencia, la trayectoria, la marca personal, la lealtad. Pues la pregunta provocadora sería: ¿cuáles son exactamente las condiciones estructurales, culturales, de liderazgo, de cómo medimos el valor que permiten que esa experiencia sea reconocida y recompensada en esos ámbitos específicos? ¿Son factores que se pueden replicar? Y, llevando la reflexión un paso más allá, ¿cómo podríamos empezar a cultivar activamente condiciones similares en otros sectores laborales? Particularmente en el sector privado, donde el texto señala que el edadismo es más prevalente. ¿Qué haría falta para superar los prejuicios basados solo en la edad y empezar a aprovechar de verdad todo el talento humano disponible, sin importar cuántas velas soplemos en la tarta? Ahí queda la pregunta abierta.